Bienvenidos una vez más a esta hermosa serie que hemos estado desarrollando a través de estos estudios. Y hoy llegamos justamente al último estudio de esta serie. Y este estudio habla de la ascensión de Cristo y su obra actual desde el cielo. Qué hermoso poder contemplarlo, ¿verdad? Qué hermoso es poder estudiarlo juntos. Y quiero decirte que si tienes alguna pregunta, alguna duda, quisieras obtener una copia de estos materiales, contáctanos, por favor. Ahí vamos a poner nuestra dirección, nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico. De la manera en que tú quieras puedes comunicarte y nosotros con mucho gusto ponemos este material a tu disposición totalmente gratis. ¿Qué les parece si oramos antes de entrar en este último estudio de la serie? Padre eterno, qué hermoso ha sido poder transitar a través de este estudio y observarte en la majestuosidad de tu presencia y de tu obra maravillosa en el Calvario. Nunca podríamos ser salvos. Nunca podrá el hombre ser salvo, reemplazando esta obra con hechos naturales o físicos, pensamientos o filosofías o religiones, porque aquí no se trata, Señor, de eso. Aquí se trata realmente de que el Dios que estamos presentando y la obra de su Hijo unigénito, Cristo Jesús, es única. Es única para la salvación, es única para el perdón de pecados, es única para la vida eterna. Y en esta tarde, en esta mañana, depende de donde tú nos estés escuchando y el momento en que estés escuchando, quiero decirte, amigo, que hoy vamos a hablar acerca de la ascensión de Cristo y su obra actual desde el cielo. Quiere decir que, Señor, tú sigues obrando. Quiero alabarte, Señor, quiero bendecirte, quiero agradecerte una vez más. Y quiero poner este estudio en tus manos para que tu Espíritu lo tome y llegue, Señor, a lo profundo de nuestro entendimiento y nosotros podamos con claridad entender la profundidad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Como dije anteriormente, qué lindo es estar juntos, qué lindo es estudiar la palabra de Dios, qué lindo es introducirnos en lo que la Biblia dice. Aquí no estamos agregándole absolutamente nada, queremos decir que la Biblia sea la que hable a nuestra mente y corazón. Pero obviamente nos hacemos preguntas. A mí me gusta permanentemente hacerle preguntas a la Escritura, porque es una manera de aprender. ¿Vieron ustedes los niños que cuando van creciendo, dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué mamá? ¿Y por qué papá? ¿No? Y ese por qué, ¿no?, está permanentemente en sus bocas y nosotros tenemos que tener la sabiduría de explicarles para que ellos puedan entender. Bueno, vamos creciendo y seguimos elaborando preguntas, seguimos haciéndonos cuestionamientos y qué bueno que dentro de la palabra de Dios el Señor nos permite que lo hagamos para tener un mayor entendimiento y comprensión. Quiero hacerles esta pregunta. ¿Cuáles fueron algunas de las frases de la cruz del Calvario? Si ustedes recuerdan, dice la palabra, tengo sed. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Y la última frase o la última expresión del Señor Jesús fue, consumado es. ¿Qué significa esto? Bueno, consumar es terminar un trabajo, ¿no? Una obra. Y en este caso, que había terminado su obra redentora, que había acabado la obra que el Padre le había encomendado. Pero, cuando llegamos a este punto, nos preguntamos, ¿cesó aquí la actividad de Cristo? Bueno, fíjense, si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículos 1 y 2,
Dice, en el primer tratado o Teófilo, es el doctor Lucas, es el que está escribiendo, y le está escribiendo a este tal Teófilo. Lo mismo sucede cuando vamos al Evangelio de Lucas, que lo nombra. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el Evangelio, Lucas había relatado lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar mientras estaba en la tierra. ¿Qué narró Lucas en Hechos de los Apóstoles? Bien podríamos decir que allí escribió lo que Jesús continuó haciendo aquí en la tierra, pero desde el cielo. Al no estar presente en cuerpo aquí, fue necesario que obrara a través del Espíritu Santo. El Señor se los había dicho a los discípulos: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y entonces, en Hechos de los Apóstoles, que justamente este es el título del libro, Hechos de los Apóstoles, es un libro que está expresando lo que Cristo hizo a través del Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Quiere decir que cuando entramos en Hechos de los Apóstoles, nos estamos introduciendo en lo que Dios hizo a través de la iglesia y la propagación o la extensión del mensaje evangelístico. Quiero que me acompañen a Hebreos, carta a los Hebreos. Antiguamente decíamos carta del apóstol Pablo a los Hebreos, pero está en discusión si el apóstol Pablo realmente fue el escritor o no de esta carta, porque es muy parecida a la escritura de Lucas. A lo mejor si Pablo la escribió o la dictó, pero Lucas la haya escrito. Y dice Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de haber hecho la obra de la salvación, Jesús se sentó a la derecha de Dios. ¿Para qué? ¿Para descansar? No. Este sentarse significa que su obra salvadora estaba consumada. O sea que la obra de la salvación había terminado y había sido aprobada por el Padre. Pero luego de esto, Jesús ascendió a los cielos, desde donde sigue obrando a nuestro favor. Hemos visto en los estudios anteriores la muerte y la resurrección de Cristo, y hoy es muy importante que veamos, a partir de que el Señor asciende a los cielos, qué es lo que Él está haciendo o qué es lo que Él ha estado haciendo a través de estos más de 2000 años o cerca de 2000 años. Bueno, vamos a ver el punto número 1. La ascensión de Cristo, el testimonio bíblico de la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Repito, la ascensión de Cristo fue profetizada en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar Salmos, casi en la mitad del Antiguo Testamento encontramos Salmos
Salmo 68. Vamos a leer los versículos, o el versículo 18. Salmo 68, 18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Ahora vamos a comparar esto con lo que Pablo le dice a los Efesios, capítulo 4 y versículo 8. Por lo cual dice, subiste a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La ascensión de Cristo ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. Si ustedes me permiten, voy a volver al libro de los Salmos. Salmo 110. Salmo 110 y versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo vamos a comparar con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, quiere decir que David dice, ¿de quién? Del Señor, de Jesús. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Pero voy a leer el versículo anterior y un versículo que sigue. El versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y después el versículo que leí, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y el versículo 35 dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir que durante todo este tiempo el Señor está sentado a la diestra de Dios Padre, en el cielo. Su obra está siendo desarrollada por la iglesia. El mensaje el Señor se lo ha entregado a la iglesia. No se lo ha entregado a un grupo determinado de personas, no. La iglesia es la que recibe el mensaje de la redención, porque lo vive, lo experimenta. Y entonces la iglesia predica el evangelio. ¿Y qué es lo que produce el evangelio? Produce libertad, conocimiento, entendimiento, y produce que los enemigos del Señor también vayan rindiéndose a los pies de Cristo. Todos los enemigos, y no estamos usando ningún arma destructiva. El Evangelio es el alma que pone a los enemigos de Cristo sobre sus pies, sobre sus propias rodillas. Cristo fue su ascensión a los cielos profetizada. Cristo predijo su ascensión. Vamos a ir a Mateo, capítulo 25. Mateo 25, versículo 14 y 15. Mateo 25,
dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos, estoy leyendo el versículo 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y esta parábola, o esta enseñanza, porque el Señor hablaba mucho en parábolas para que la gente entendiera con sinónimos, con ejemplos, justamente alude a la ascensión y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque el Señor también ha entregado dones a la iglesia. Talentos y dones. Y dice el versículo 16, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Quiere decir que usó esos talentos para duplicar, para aumentar con los talentos que no eran de él, que se le habían dado, ¿no es cierto? Que su Señor le había dado, ganar. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Porque, si seguimos leyendo, dice, yo sabía que eras un señor que exige. Entonces lo escondió porque tenía temor de perderlo. Hermanos, es importante que lo miremos de esta manera, porque esta parábola alude justamente a la segunda venida de Cristo. Y el Señor va a venir y te va a decir, te entregué dones y talentos. ¿Qué has hecho con ellos? Vamos a tener que dar una explicación. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Lo estamos usando para la honra y la gloria de Dios? ¿O no? Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 62. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Déjenme un segundito, voy a leer desde el versículo 60, porque eso va a aclarar más lo que tengo en mente. Al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Obviamente, cuando Jesús hablaba muchas veces, no había un entendimiento claro, los discípulos estaban, ¿qué está hablando? Pero lo que quiero fijar la atención es que el Señor mismo les está diciendo a los discípulos, porque Él predice aquí su ascensión. ¿Qué diríais si vierais al Hijo del Hombre subir a donde Él estaba primero? Él está hablando de su ascensión. Ahora, claro, cuando nosotros encontramos este tipo de declaraciones, sería bueno que vayamos, por ejemplo, viene a mi mente el capítulo 14 de Juan. Capítulo 14 de Juan, versículos 1 al 3. Fíjense, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo, a ver, Juan 6. Sí, Juan 6. Y les estoy trayendo estos pasajes para que ustedes vean que a veces los discípulos cuando lo oían al Señor decían, ¿de qué está hablando? Bueno, él estaba profetizando que él iba a ascender a los cielos. Y en el capítulo 6, versículo 60 y 62, 6, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende, pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Quiere decir entonces que el Señor Jesús les está diciendo justamente esto es lo que va a acontecer. Esto va a suceder. Pero los discípulos, muchos de ellos dudaban. Era lógico. Yo entiendo que era lógico. ¿Por qué era lógico? Bueno, porque justamente eran palabras que ellos nunca habían oído antes. Eran palabras que a ellos les sorprendía totalmente. Cuando el Señor les está diciendo, ¿qué si yo les hubiese mostrado a ustedes a donde yo estaba anteriormente? Obviamente todo esto maquinaba en la mente de los discípulos y era algo totalmente nuevo, posiblemente podríamos decir desconocido para ellos. Pero el Señor se los está revelando. La ascensión de Cristo es también descrita como un acontecimiento histórico. ¿Por qué? Bueno, fíjense, estamos en Juan, vamos a Hechos, que es el libro que sigue, Hechos capítulo 1, versículos 9 y 10. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Ustedes se imaginan la escena? El Señor está hablando con ellos. Y de pronto el Señor es levantado. Y ellos se quedan impávidos, ¿no? Mirando, obviamente, con expectativa, ¿no? Y con, no sé si habría desesperación o cómo reaccionaron. No nos dice la Escritura, pero sí nos da a entender que los ángeles dijeron, ¿qué están mirando? Como incrédulos de lo que estaban mirando. Este mismo Jesús que ha sido tomado, así volverá del cielo. Quiere decir entonces que aquí la ascensión que había el Señor ya predicho anteriormente se está cumpliendo delante de los ojos mismos de aquellos que estaban presenciando la escena. Acompáñenme un pasaje más allí en Efesios. Efesios capítulo 4 y versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió
el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este pasaje da algunos datos en cuanto a la actividad que Cristo desarrolló entre su muerte y su ascensión. La ascensión de Cristo también marca el final de su obra desde la tierra. En Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y versículo 3, estoy diciendo que la ascensión de Cristo marcó el final de su obra desde la tierra, no desde los cielos, desde la tierra. Dice el versículo 3 de Hebreos 1, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús subió al cielo, se sienta a la derecha de Dios, después de terminar todo lo que Dios le había encargado para su primera venida a la tierra. Entonces, aquí marcó el final de su obra en la tierra. La ascensión de Cristo lo puso como cabeza de todas las cosas. ¿Dónde está eso? Efesios, el apóstol Pablo, nos dice justamente en Efesios capítulo 1 y versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas, pero principalmente sobre la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Esto es muy importante que lo entendamos, porque hoy en día tenemos falsas doctrinas que muestran a seres humanos como cabeza de la iglesia. Ninguno puede tomar ese lugar. Ese lugar solamente le corresponde a Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia y Él gobierna todo, absolutamente todo. ¿Saben por dónde? Por esto. Por la palabra de su poder, la Escritura. Esto muestra justamente los planes y propósitos de Dios, no de los hombres. De los hombres ya sabemos lo que pasa. La cabeza de la iglesia es Cristo y esta es la constitución escrita por Dios para que la iglesia viva sobre ella y ancle su vida en la palabra. ¿Cuál es la obra de Cristo actualmente? Bueno, Él ministra en el cielo como sumo sacerdote de Dios y de los creyentes. Fíjense en Hebreos capítulo 7, y eso lo estuvimos viendo recientemente, Hebreos capítulo 7, versículo 23, y hace una referencia aquí a los sacerdotes antes de Cristo. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas estamos hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, ¿se acuerdan que el sacerdocio del Señor Jesús es un sacerdocio diferente? De acuerdo al orden de Melquisedec, es un sacerdocio para siempre.
tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Voy a leer unos versículos del capítulo 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Obviamente, Jesús, el sumo sacerdote, marca las diferencias de las facetas de su ministerio celestial a nuestro favor. Él es el que ministra desde los cielos. Quiere decir entonces que cuando el hombre se atribuye los derechos de manejar los designios y sus deseos personales o los de un grupo para con la iglesia, entonces ese hombre o esa organización está fallando a la palabra de Dios. Porque el único que determina, el único que ministra, el único que ordena, el único que es la cabeza, y por supuesto que la cabeza es la que piensa, la cabeza es la que determina, es Jesucristo. ¿Y eso dónde lo tenemos? En la palabra de Dios. No en los pensamientos, los deseos o la buena voluntad de los hombres. ¿Cómo obra Jesucristo desde los cielos? Obra en la tierra por medio de su Espíritu. Y eso lo hemos venido mencionando varias veces, pero es importante que lo leamos. En Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, y versículos 15 en adelante, el Señor dice, si me amáis, fíjense, son palabras del Señor Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. La palabra consolador es la palabra mediador o intercesor. Para que éste esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiere decir aquí que el Espíritu Santo vino a la tierra porque Jesús lo pidió. Jesús lo pide al Padre. Hay quienes enseñan que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente porque el creyente lo pide. No, no es así. No hay un sustento bíblico para esa afirmación. Dios, en la persona de Jesús, pide al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga a morar en la vida del creyente. Ya que estamos en Juan, fíjense, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? En el capítulo 16, esto no os lo dije al principio, el Señor hablando, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, el Señor otra vez anunciando
su partida al cielo. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os dije la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere y os lo enviare, y cuando Él venga, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Quiere decir que la tarea del Espíritu Santo es convencer, ¿no es cierto? De justicia por cuanto voy al Padre. Quiere decir manifestar que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario fue una obra de justicia. La justicia de Dios se aplicó en el Señor Jesucristo y esa justicia me libra a mí de la condenación, te libra a ti de la condenación. Y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Dijimos, el Espíritu Santo vino por pedido del Señor Jesucristo. Y Jesús ahora obra en la tierra por medio del Espíritu Santo. Convencerá, enseñará, guiará. Él es el que enseña justamente en la vida del creyente. Él es el que obra en la vida del creyente. Él es el que convence. ¿Nos convence a nosotros los creyentes? Claro, porque tiene que traer convencimiento. Él tiene que hablarle a mi mente. Yo soy un ser pensante. Entonces el Espíritu Santo, ¿dónde trabaja? Trabaja en mi intelecto. Para convencerme, para mostrarme con la palabra. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver y mi entendimiento para que pueda comprender. ¿Qué es lo que hace con el inconverso? Con el inconverso de la misma manera, cuando yo no creía en Cristo Jesús como Salvador personal, el Espíritu Santo fue el que abogó en mí para que yo pudiera entender la obra del Calvario. Y era un niño de 6 años, cuando comprendí que el Señor Jesucristo había muerto por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que está haciendo entonces ahora por nosotros? Bueno, el Espíritu Santo intercede y aboga por nosotros. Intercede y aboga. Vamos a buscar ese pasaje que es tan precioso en Romanos capítulo 8, versículo 34, donde la palabra de Dios dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él intercede por nosotros. Fíjense en qué cosa interesante. No dice acá la Escritura,
entrega tu vida a Cristo y se te acabaron los problemas, no vas a tener ninguna dificultad. No, no dice eso. Al contrario, está diciendo que vamos a tener dificultades, que vamos a enfrentar problemas. ¿Pero qué? ¿Habrá alguno de estos problemas que podrá separarnos del amor, de la pasión que tiene Dios por nosotros, que tiene Cristo por nosotros? En absoluto. Produce realmente bendición saber que el Espíritu Santo está intercediendo por mí, porque vive dentro de mí, conoce mi vida, conoce mis problemas, mis debilidades, conoce mis debilidades. Y Él está intercediendo, abogando por mí. Un último pasaje antes de terminar, y es en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2. Capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, y argumenta delante del Padre a nuestro favor cuando somos conducidos a pecar. Yo quisiera pensar, y lo digo con todo respeto, que cuando yo peco, es como si estuviese oyendo al Espíritu Santo: Padre, yo pagué por los pecados de él. Yo pagué por tus pecados, dice el Señor. Eso no me da a mí la libertad o el libertinaje de pecar, no. Pero tengo la seguridad de saber que aún mis pecados, porque los tengo, el Espíritu que vive dentro de mí aboga, porque es Dios en espíritu, abogando en mí y diciéndole a Dios: yo pagué por él, perdónalo. Gracias, gracias Señor. Gracias por tu maravillosa obra que sigues haciendo hoy allí en la presencia del Padre y en mí, porque tú vives en mí. Señor, si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, que pueda reconocer que aquí no estamos hablando de religión, ni estamos hablando de ninguna otra cosa que no sea lo que tu palabra nos dice. Trae luz a la mente y al corazón de cada uno de nosotros, y que tu nombre sea honrado y bendecido hoy y siempre, por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.